Mínimo común múltiplo. Primero tenemos que entender qué significan estas tres palabras para poder comprender después a qué se le llama mínimo común múltiplo. Empezamos con la palabra múltiplo. ¿Qué es un múltiplo? Bueno, por ahí hay una definición que dice que múltiplo es el número que resulta de multiplicar otros dos números. Se supone que hablamos de números enteros. Ejemplo, si yo multiplico 3 por 5, obtengo el 15. Pues el 15 es múltiplo de 3 y el 15 también es múltiplo de 5, porque el 15 resulta de multiplicar estos números. Entonces, los múltiplos se pueden obtener multiplicando por números enteros. Por ejemplo, para obtener múltiplos del 6, si yo multiplico 6 por 1, si yo multiplico 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, los resultados que voy obteniendo son múltiplos del 6. Esto parece la tabla del 6, pues sí, por ahí va la cuestión. Entonces, el 6, el 12, el 18, el 24, el 30, el 36 y así sucesivamente son múltiplos del 6. Se considera que también el 6 es múltiplo de 6. Entonces, estos son múltiplos. Vamos a ver, por ejemplo, múltiplos de 4. ¿Cuáles serían múltiplos de 4? Pues todo lo que resulta de multiplicar 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Y hacemos la serie 16, 20, 24, etc. Múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Cuántos múltiplos tienen los números? Pues son infinitos. Cada número tiene infinitos múltiplos. Ahora, en las series que tenemos aquí, vamos a observar, voy a quitar una para empezar a hacerlo más simplificado. Vamos a tomar en cuenta el 6 y el 4. En las series que se van formando, podemos identificar números que se repiten en las dos series, como por ejemplo el 12, el 24, aquí está el 12, aquí está el 24. Y obviamente si esto lo seguimos haciendo, por aquí también aparecería el 36, igual que arriba. Entonces también el 36 sería un múltiplo que está repetido en la serie del 6 y en la del 4. Entonces, a estos múltiplos que se repiten en las dos series o en tres series, si es que hubiera, es a lo que se le llama múltiplo común. Son comunes, comunes, comunes. Entonces, ya entendimos lo que es un múltiplo. Ahora, lo que es común significa que aparece en las series que estamos analizando. Se repite. Pero dentro de las matemáticas lo que nos interesa no son todos los múltiplos que son infinitos. Los comunes también son infinitos. Hay infinitos múltiplos comunes de 6 y 4. Lo que nos interesa es el menor. ¿Cuál es el menor de esos múltiplos? Y en este caso es el 12. Podemos decir entonces que el mínimo común múltiplo de 6 y 4 es 12. Esta es la forma en que lo vamos a apuntar. El mínimo común múltiplo del número 6 y del 4 es el 12 y lo podemos comprobar así. Así es como lo tenemos que obtener para empezar a comprender el concepto de mínimo común múltiplo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 6 y 8. Si comprendieron la parte inicial de lo que significa un múltiplo que sea común y encontrar el menor, pues mentalmente uno puede ya ir deduciendo cuál va a ser, porque todos no sabemos la tabla del 6 y la tabla del 8. Entonces podemos visualizar esas respuestas. Sin embargo, en esta ocasión lo vamos a hacer aquí. Si hago mi
serie de múltiplos de 6 tendría que 6, 12, 18, 24, 30, 36 y así sucesivamente. Múltiplos de 8, pues la tabla del 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48. Bien, analizamos las dos series y buscamos si hay elementos comunes, o sea, números que se repitan tanto aquí como aquí, en estas dos series. Y pues, evidentemente, salta a la vista que el primer número que aparece en las dos series es el 24. Si esta serie yo la sigo haciendo, después de 36 sigue 42 y luego 48, pues también obtendríamos el 48 como un múltiplo común de 6 y 8. Pero nuevamente repito, en matemáticas nos interesa el menor de los múltiplos comunes, porque los múltiplos comunes son infinitos. Entonces, el concepto de mínimo común múltiplo es muy importante y se refiere a este número. Entonces, la respuesta, el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es 24. Seguramente muchos de ustedes ya en su mente lo habían podido imaginar cuál era ese número porque no es tan complicado entender esto. No es tan complicado. Bueno, hasta ahorita hemos usado números sencillos, números fáciles. Vamos a un ejemplo más. Aquí tenemos un ejemplo con 3 números. Quiero encontrar el mínimo común múltiplo de 9, 12 y 18. Esto es muy útil en las fracciones. Por ejemplo, si voy a sumar 3 novenos más 4 doceavos más 5 18avos, es muy útil porque puedo encontrar el denominador común encontrando el mínimo común múltiplo de estos 3 números. Aquí es donde puede empezar a ser un poquito más complicado hacerlo de manera empírica, de manera práctica, desarrollando las series. Tiene que haber un método, tiene que haber una forma o un algoritmo para poder resolver esto de manera eficaz cuando los números se pueden volver más complicados como para estar haciendo series. Sin embargo, este lo voy a poner aquí todavía como series, porque no es tan complicado imaginar. Siempre uno se fija en el mayor, si uno puede imaginar cuáles son los múltiplos de 18, que tal vez no sea tan fácil, puede distinguir cuál sería el número del cual buscamos sea múltiplo también de 9 y 12, además de 18. Bien, si no han imaginado ese número, vamos a verlo aquí. 9, 18, 27, 36, 45, 54. Ahora la del 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 18. Esta puede ser un poquito más complicada de que mentalmente hagamos la serie, pero nos sirve inclusive nada más con estos 3 números. Vamos a hacer hasta aquí. Bien. Observando las 3 series, que la del 9 es muy fácil porque no sabemos la tabla del 9, pero ya la tabla del 12 pocos se la saben, y la tabla del 18 pues creo que nadie se la aprende. Para eso hay otros procedimientos para encontrar esos resultados. ¿Cuál es el primer número que se repite en las 3 series? El 36. El 36 aparece en las 3 series. Entonces, el mínimo común múltiplo de 9, 12 y 18 es 36. Bueno, pero aquí la cuestión es, ¿hay alguna forma de hacerlo sin tener que desarrollar las series? Pues sí, hay una forma. Nada más que se requiere que uno prácticamente ya se sepa perfectamente bien las tablas de multiplicar y poder dividir mentalmente números enteros, sencillos, para poder aplicar ese método. Además, se requiere que conozcan los números primos.
Si no conocen los números primos, pues difícilmente podemos avanzar al siguiente método. Vamos a analizar eso. Los números primos, los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, etc. Son infinitos también. La definición dice que número primo es aquel que solamente se puede dividir entre el 1 y ellos mismos. Es decir, si yo me pongo a pensar, si yo pongo aquí, por ejemplo, un número que no es primo, digamos el 9, y les pregunto, ¿me puedes decir dos números enteros que multiplicados me den 9? Pues sí se puede, 3 por 3. Entonces, si tú puedes nombrar una forma de que dos números multiplicados te dé ese número no puede ser primo. Otro ejemplo, el 12. El 12 yo puedo decir 2 por 6, yo puedo decir 3 por 4. Obvio, también puedo decir 1 por 12, pero aquí estoy usando el 12. Obvio, también puedo decir 9 por 1, pero aquí estoy usando el 9. Entonces, a estos números se les llama compuestos, porque los puedo expresar o los puedo desarrollar como la multiplicación de otros números. Estos no se pueden expresar como la multiplicación de otros números, por ejemplo, del 11. Dígame dos números enteros que multiplicados me dé 11. Pues no se puede, solamente que uses 11 por 1. Por eso es primo, porque solamente se puede dividir entre 11 y 1 para que sobre 0. Cuando decimos en matemáticas que sea divisible, estamos hablando de que debe sobrar 0. Bien, esos son los números primos. ¿Y qué tiene que ver los números primos con encontrar el mínimo común múltiplo? Pues que van a ser usados para descomponer estos números de tal manera que pueda encontrar el mínimo común múltiplo de una manera eficaz con un algoritmo. Aquí los números son todavía bastante sencillos y se puede encontrar mentalmente el mínimo común múltiplo, pero vamos a suponer que no fuera tan sencillo. Por ejemplo, yo el 9 lo puedo descomponer en 3 por 3 y el 3 ya es primo. Entonces el 9 es igual a 3 por 3. El 12 yo lo puedo descomponer como la multiplicación de 3 por 4. Pero el 3 es primo, el 4 no. El 4 todavía se puede expresar como 2 por 2. El 2 es primo, el 2 también. Entonces podemos decir que 12 es igual a 2 por 2 por 3. A esto se le llama factorización, descomponer un número en sus factores primos. Ese procedimiento es el que vamos a aplicar aquí, que es factorizar estos tres números, pero al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo quiero factorizar el 12 ya con un procedimiento, tendría que ponerlo así y poner esta línea. Podría poner aquí una línea primera inicial para diferenciar cuál es el que voy a factorizar. Y entonces ahí debo empezar a utilizar los números primos y el primer número primo es 2, así que lo primero que se pregunta es, ¿el 12 se puede dividir entre 2? El 12 tiene mitad, como si tiene mitad, lo escribimos aquí el 2 y sacamos la mitad, 12 entre 2 a 6. Ahora el 6, vuelvo a preguntar, ¿se puede dividir entre 2? Pues sí, porque es par, divido 6 entre 2 y me da 3. Si vuelvo a preguntar, ¿el 3 se puede dividir entre 2? Pues ya no se puede. Pero me paso al siguiente número primo y pregunto, ¿el 3 se puede dividir entre 3? Pues obviamente, porque es el mismo 3 entre 3, 1. Una vez que ya llegué a 1, se termina la factorización. Entonces el 12 factorizado es igual a 2 por 2 por 3. Si yo quiero factorizar, en este caso el 18, por ejemplo, el 18, pongo mi línea y empiezo con el primer número primo. Mitad de 18, 9. ¿Tiene mitad otra vez el 9? No. Pasamos a división entre 3. ¿Se puede dividir entre 3? Sí. 9 entre 3,
Aquí se pone el resultado. Queda el 3. Obviamente el 3 solamente se puede dividir entre 3. Y 3 entre 3 es 1. Hasta ahí se termina. Cuando llega a 1 la factorización. Entonces, la factorización del 18 es 2 por 3 por 3. El 18, número compuesto, se puede expresar como 2 por 3, 6, por 3, 18. Eso es factorizar números. Me faltó nada más el 9. El 9 pues está más fácil. Lo divido entre 3 porque no se puede dividir entre 2. 9 entre 3, 3. Y el 3 solamente se puede dividir entre 3. 3 entre 3, 1. A eso le llamamos factorización. Pero en el caso de hallar el mínimo común múltiplo de 3 números, la factorización se tiene que hacer así. Voy a poner los 3 números juntos y voy a empezar a factorizar usando los números primos. A veces nada más se utilizan los primeros primos. Los siguientes pues ya a veces son un poco más complicados de utilizar. Pero la factorización inicia con los 3 al mismo tiempo. Y pregunto, ¿se pueden dividir entre 2? Pues hay 2 números que sí se pueden dividir entre 2 y el 9 no. Pero con uno de los 3, con uno solo de los 3 que sea divisible entre 2, con eso me obliga a poner aquí el 2 para efectuar la división. 18 entre 2, mitad de 18 es 9. 12 entre 2, mitad de 12 es 6. Y como el 9 no tiene mitad, aquí no se vale poner 4.5. Como el 9 no lo puedo factorizar dividiéndolo entre 2, lo debo de bajar tal y como está. Número que no se pueda dividir entre 2, que no se pueda factorizar en ese momento, se debe bajar igual. Vuelvo a preguntar, ya que tengo aquí los 3 resultados, vuelvo a preguntar, ¿alguno de ellos es divisible entre 2? El 6. Y con uno de los 3, o de los 4, o de los que haya, con uno solo que sea divisible entre 2, me obliga a dividir entre 2. El 9 no es divisible entre 2, entonces se baja igual. Mitad de 6, 6 entre 2 es 3. El 9 no es divisible entre 2, se baja. Ya no hay ninguno que sea divisible entre 2, me paso al siguiente primo. ¿Alguno de estos se puede dividir entre 3? Pues sí. Pongo el 3. 9 entre 3, a 3. 3 entre 3, a 1. Y 9 entre 3, a 3. Este obviamente ya terminó, sin embargo ahí lo dejamos. Y me quedan estos dos. Evidentemente los puedo dividir otra vez entre 3. Dividiendo 3 entre 3, 1. El 1 como ya no es divisible, se baja igual. Y 3 entre 3, 1. Cuando ya llegué a los 3 unos, ya terminó la factorización. Y el mínimo, bueno, el mínimo común múltiplo sale de multiplicar estos números. 2 por 2 por 3 por 3. Y eso da 36. 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3, 36. O al revés, 3 por 3, 9, por 2, 18, por 2, 36. Esta es la manera en que encontramos el mínimo común múltiplo de cualquier número o números que yo quiera.